Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Nuestro enfoque en este estudio va a ser la tribu de Efraín. Y sabemos que hay una relación cercana entre esa tribu, a menudo llamada la media tribu, y la otra media tribu que es Manasés. ¿Por qué son medias tribus? Porque Manasés y Efraín, estos dos hijos, fueron los hijos de José. Así que José es una tribu, y estos dos hijos que produjeron cada uno un pueblo, esos pueblos que salieron de ellos representan la tribu de José, pero son designados como la media tribu de Manasés y la otra media tribu de Efraín. Hoy, en su mayor parte, vamos a enfatizar el término Efraín. ¿Por qué? Bueno, Efraín proviene de una palabra hebrea que se relaciona con fructificar, y Dios va a trabajar con su pueblo para hacerlos fructíferos. Lo que debemos recordar es que el reino de Israel posteriormente se dividió, y esa división surgió por causa de la infidelidad. Surgió porque la gente quería servir a Dios, pero bajo sus propios pensamientos y su propia capacidad, en vez de confiar en Dios, en su palabra y en sus instrucciones para saber cómo responder. Por eso, estoy hablando de Malach Shlomo, el rey Salomón. Por causa de la corrupción, la idolatría y las mujeres extranjeras y otros problemas que afectaron al imperio, al reino de Israel, se decretó esa profecía según la cual el país sería dividido. El reino del sur sería llamado Judá y el reino del norte sería llamado Israel. Pero veremos proféticamente que ese reino del norte también era conocido como Efraín. ¿Por qué? Si solo estamos hablando en porcentaje, de un pequeño porcentaje de los que componían ese reino del norte, ¿por qué llamarlos Efraín? Bueno, hay un propósito. Este reino del norte se volvió completamente corrupto. Estaban llenos de idolatría. Y como el pueblo se volvió totalmente idólatra, se apartó de Jerusalén, de la adoración en el templo y de las leyes de Moisés para inventar su propia religión arraigada en la idolatría y el paganismo. Esa asimilación ocurrió y causó, como sabemos, que ese reino del norte, Israel, fuera llevado al exilio por Asiria. Y en un sentido, ese exilio no ha terminado. Ahora, obviamente, algunos de los pueblos cuando salieron del reino del norte se incorporaron al reino del sur. Así que no estamos hablando de que todo este pueblo se haya perdido. Creo que en la actualidad hay representantes de todas las tribus dentro de lo que se conoce como el pueblo judío. Pero proféticamente, y esto es lo que quiero enfatizar, proféticamente, llamamos a Israel Efraín, porque Dios va a traer un cambio maravilloso, un cambio fructífero. Recuerden que Efraín significa fructífero o fructificar. Dios los va a hacer fructíferos una vez más. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la redención. Israel finalmente reconocerá su llamado redentor. Y es a través de ese llamado redentor, recibiendo el Evangelio. De eso se trata el llamado redentor, de recibir el Evangelio, para que el pueblo se vuelva fructífero, y el término Efraín tiene que ver con abundancia. Está en plural. Así que es una fructificación abundante.
Lo que vamos a hacer, y recuerden que estamos en el libro de Josué, y por cierto, vamos a tener una enseñanza muy corta el día de hoy. Solo unos pocos versos que componen el capítulo 16. Entonces, hoy principalmente solo vamos a leer estos versos y finalizar con muy poco comentario. Pero quiero introducir el capítulo correctamente. Estamos tratando, en la sección en la que hemos estado las últimas semanas, con la distribución de la tierra prometida. Hemos visto primero la distribución al lado oriental del río Jordán. Y más tarde comenzamos a leer sobre la distribución en el lado occidental, lo que comúnmente se llama la tierra de Canaán. Vimos que comenzó con Judá y ahora le sigue Efraín. E insisto, esto es profético. ¿Por qué? Bueno, sabemos, por ejemplo, que en Ezequiel se habla de dos palos que son Judá y Efraín, y que serán hechos uno. Habrá una reunificación de esta monarquía dividida, de este reino dividido. Y ambos van a juntarse bajo el liderazgo del Mesías. Así que es un acontecimiento de los últimos días. Por eso debemos esperar que se concrete ese regreso a la tierra de Israel, de todo el pueblo judío, inclusive de aquellos que son de Efraín, o sea, de todas las tribus del norte, y que Dios los hará fructíferos. Para leer este capítulo 16 de Josué, si no lo has hecho todavía, toma tu Biblia y ábrela en ese lugar. Josué, capítulo 16. Vamos a ver que hay un énfasis en Efraín, pero también se va a hablar de Manasés. Estamos tratando principalmente con la tierra de Efraín, pero habrá una conexión con esa otra tierra, con la porción que le fue dada a Manasés. Un último comentario antes de comenzar. Tal vez recuerdes que, en la Escritura, ¿quién recibió la preferencia? Fue Efraín. ¿Dónde comenzó? Bueno, remontándonos hasta Génesis, capítulo 48. Cuando Jacob bendijo a José, él bendijo a los dos hijos de José. ¿Y recuerdan cómo él dispuso sus manos de manera cruzada, con el fin de que su mano derecha quedara sobre Efraín? José los había posicionado para que la mano derecha de su padre estuviera sobre Manasés. Pero Jacob, aunque era muy viejo, seguía siendo proféticamente sabio y movió sus manos con entendimiento, con intención, para poner la bendición preferida sobre el hijo menor, es decir, sobre Efraín, hablando de él como el pueblo que saldría de Egipto y sería fructífero. Ese es su llamado, ser un pueblo fructífero. Pero quiero señalar que en los últimos días habrá un cambio. En el reino habrá un cambio. Porque cuando miramos Apocalipsis capítulo 7 y el sellado de las 12 tribus, vemos que Dan, una tribu infiel, una que no quiso tomar posesión de la tierra que Dios le había asignado, sino que se fue a otro lugar, vemos que Dan es omitida. Pero sí aparece Manasés. No Efraín, sino Manasés. ¿Por qué? Bueno, esto presagia una restauración. Esto muestra que va a haber un regreso a ese orden. Lo último que quiero decir antes de comenzar a leer es un recordatorio de que en el primer libro de Crónicas, capítulo 5, vemos que Rubén, el primogénito de Jacob, por causa de una acción profana que cometió, no entraré en detalles ahora, pueden leerlo luego, pero por causa de su pecado, su derecho de primogenitura le fue arrebatado. Él no recibió la bendición. ¿Quién la recibió? Los hijos de José. Muy profético y significativo. Vemos entonces que Efraín y Manasés se convirtieron en los primogénitos. Y debemos recordar eso mientras miramos ahora, después de Judá, la tribu mesiánica, después que ellos recibieron su porción, ahora dirigimos nuestra atención a Efraín y Manasés. Pero insisto, en esta época en particular,
Efraín domina. Manasés vendrá después, pero por ahora, Efraín. Leamos entonces Josué capítulo 16, versículo 1. La suerte, esta es la palabra goral, es una distribución, lo he dicho antes, no por deseo, no por designación humana, sino por Dios. Y por lo tanto, dice que la suerte salió para los hijos de José. Otra vez vemos este refuerzo. Aunque el énfasis está sobre sus hijos, tiene que ver con la tribu de José. ¿Y dónde está su porción? ¿Su goral? ¿Su heredad? Bueno, dice, desde el Jordán. Así que comenzamos cuando miramos ese mapa e intentamos discernir su porción de tierra. Y déjenme simplemente decir que vamos a encontrarnos con diferentes palabras y descripciones, lugares, ciudades que muchos de ellos no nos son familiares. Solo se mencionan aquí o en unos pocos lugares más, pero no se nos dice mucho acerca de una ubicación general. Así que no podemos ser específicos. Y de hecho, al preparar este estudio, fui a Internet, a diferentes recursos, a libros de referencia, y es asombroso que muchos de ellos no siguen la Escritura en cuanto a las fronteras de Efraín. Dan diferentes fronteras, no muestran en sus mapas lo que dice la Escritura. Leamos una vez más el versículo 1. La suerte salió para los hijos de José. Desde el Jordán, comienza en el Jordán. Ahora, el Jordán tiene muchos kilómetros. Es un río largo que comienza al norte del mar de Galilea. Desemboca en él y luego sale de él y va desde la parte sur del mar de Galilea, el Kineret, todo el camino a través del valle del río Jordán, para luego pasar Jericó y entrar al Mar Muerto. Esto es importante porque si simplemente dijéramos el Jordán, estaríamos hablando de una cantidad de tierra extremadamente grande. Pero aquí es específico. Dice desde el Jordán y luego tenemos el término Jericó, que es algo más específico. Entonces, sus fronteras comienzan en el Jordán, en el río Jordán. ¿Dónde? Junto a Jericó. Y dice específicamente, de las aguas del Jericó al este, hacia el este. Entonces habla de Jericó y de las aguas al este de Jericó, que abarcan el río Jordán allí. Y luego dice, segunda parte del versículo 1, en esa área queda un desierto. Lo llamamos Midbar Yehuda. Así que en esa área, un lugar muy seco y árido, y también parte de él muy montañoso, dice, el desierto sube desde Jericó, y noten, hacia la región montañosa, hasta la colina o el monte que contiene, noten esto, Bet-El. Ahora, Bet-El es uno de los lugares que conocemos donde queda. De hecho, hoy en día puedes ir a un pequeño asentamiento al norte de Jerusalén que se llama Bet-El. Es mencionado en la Biblia y por lo tanto no tenemos que adivinar. Sabemos muy bien dónde queda este lugar. Entonces, uno de los lugares clave que está incluido dentro de la porción dada a Efraín es justamente este lugar, Bet-El. Pasemos ahora al verso 2. Y sale, esta frontera saldrá desde Bet-El hacia Luz. Y de nuevo, eso también se menciona en el libro de Génesis. Aquí tenemos la ubicación general de Luz, que está, y por cierto, sabemos que Jericó está al este de Jerusalén, y estamos hablando de la porción de tierra al norte de Jerusalén, principalmente
en el lado oriental. Pero vamos a ver que esa tierra va todo el camino de Efraín, todo el camino desde el Jordán hasta el Mar Grande, el Mar Mediterráneo. Así que si buscas en muchas aplicaciones, no incluyen esto, pero si miras la Escritura, verás que deberían hacerlo. Esa es la razón por la que siempre tenemos que depender de nuestro propio estudio de la Biblia y no de lo que otros digan. De nuevo, verso 2. Y sale desde Betel hacia Luz y pasa a la frontera de Arquí. Este es un lugar que yo no sé dónde queda. No he podido encontrar mucha información acerca de este sitio, pero es la frontera de Arquí. Y luego se menciona Atarot, un lugar que es mencionado varias veces en la Escritura. Vamos a ver que Atarot es mencionado varias veces en este capítulo 16. Así que es una de las ciudades clave que nos va a dar entendimiento de esta porción, de esta heredad. Ahora verso 3. Y desciende, y luego tenemos Yamá. Yamá significa hacia el oeste, y estamos hablando hacia el mar occidental, que es el mar Mediterráneo. Así que ahora, desde esa ubicación de Atarot, va a ir hacia el oeste, en dirección al mar, hasta el límite de Yafletí. Otra vez, ¿sabemos dónde queda? No lo sé, pero se nos dan estos términos para ayudarnos a entender generalmente dónde está. Y continúa, dice, hasta Bet-Jorón. Y luego tenemos el término Tachtón, que significa la parte baja. Bien, Bet-Horón será mencionado 2 veces, y será mencionado como una ciudad que es parte de Efraín, pero específicamente en referencia a la parte baja de esa ciudad, para más adelante hablar de la porción alta de la ciudad. Entonces, esta ciudad tendrá un doble propósito o una herencia doble, y la razón de esto es unir al pueblo, mantenerlos no como tribus separadas, sino como un mismo pueblo, trayendo unidad. Entonces, hasta el límite de la baja, de las regiones bajas de Bet-Horón, hasta, sigue leyendo en el verso 3, hasta Gaaser. Muchas veces se llama Geser, pero aquí dice Gaaser, y el énfasis en Gaaser está en la primera sílaba. Y luego dice, y estos fueron sus salidas. Es una palabra para resultados. Estos son los resultados. Estas son las conclusiones, podríamos decir, hacia el mar, hacia la porción occidental. Estos lugares que acabamos de mencionar. Mira ahora el verso 4. En el verso 4 vemos que habrá unidad. Habrá una superposición entre Efraín y su hermano Manasés. Una de las razones de esto es porque recordemos que en su mayor parte la herencia de Manasés está del lado oriental del río Jordán, pero sus parientes vivirán del lado occidental. Y la razón de esta situación, de que sean medias tribus, es mantener una conexión entre los del oriente y los del occidente. No que se separen, sino que entendieran que son parte de un mismo linaje. Así que la tribu de José, siendo vista como Efraín y Manasés, son convocados a la unidad en su territorio. Leamos ahora el verso 4. Los hijos de José, es decir, los descendientes de José, heredaron. ¿Y quiénes son estos hijos de José? Manasés y Efraín. Otra vez, queriendo unirlos como una tribu, la media tribu y la media tribu, una tribu, para mantener esta unidad dentro de esa tribu, así como la unidad entre el este y el oeste,
el lado oriental del Jordán y el lado occidental. Verso 5. Y aconteció que el límite de los hijos de Efraín, según sus familias, ahora va a ser específico. El límite para los hijos de Efraín y sus familias, aconteció que el límite de su herencia al oriente, y tenemos el mismo término, Atarot, pero aquí es Atarot Adar. Es una designación específica para esta ciudad, Atarot Adar, hasta, y noten la conexión, hasta Bet Orón Elión, la porción alta. Tenemos ahora la porción baja y la porción alta, que se mencionan como una manera de unificar esta tribu. Verso 6. El límite salió hacia el oeste, así que el límite occidental salió, y esa palabra oeste otra vez implica hacia el mar. Salió y dice que lo hizo desde Micmetat, desde el norte. Así que la porción norte de ese límite occidental es este lugar, Micmetat. Y el límite rodeó hacia el este, hacia un lugar, y esto es conocido como Tanat Silo. Todos conocemos Silo, el lugar donde fue establecido primero el tabernáculo, de manera permanente por un largo plazo, allí en Silo. No siguió moviéndose de lugar en lugar. Una vez que los hijos de Israel heredaron la tierra de Canaán, el tabernáculo, por aproximadamente 400 años o un poco más, estuvo aquí, en Silo. Así que vemos esta designación, Taanat, que significa higuera, así que es la higuera de Silo. Así se designó esta ubicación. Y pasó hacia el este, hacia una ciudad, una ubicación llamada Yanuhab. Este es otro lugar cuya ubicación actual se desconoce. Verso 7. Desciende desde Yanuhab, otra vez, hacia Atarot, y también otra ciudad, Naarata, hacia Naarat. Muy importante que veamos otra vez esta ciudad Atarot y otra cercana siendo usada una vez más como un punto de referencia. Su jurisdicción, su porción de tierra. Y dice que regresa a ese punto, llega a Jericó. Así que vemos que Jericó no solo está en esa área, sino también incluyendo esa área. Y sale, ¿hacia dónde? Hasta el Jordán. Así que toda esta área, Silo, Betel, Luz, Jericó, el Jordán yendo hacia el mar Grande, y vamos a ver que incluso su porción llega hasta la orilla de ese mar. ¿Por qué? Bueno, mira cuidadosamente el versículo 8. Desde Tapúa, el límite hacia el occidente, sale hasta Nahaohaná, o el arroyo de Caná, y sus resultados, su punto final, su salida, queda hacia el mar. He visto algunos mapas, no muchos, que sí muestran que la porción de tierra de Efraín incluía acceso al mar. Una información muy importante. Así que esto es lo que vemos aquí en el versículo 8, donde dice, Veihayu tos otaf. Y estos fueron sus resultados, los resultados del límite, lo que incluían quizá las partes exteriores, las partes extremas, hacia el mar. Y luego dice al final del verso 8, Zot Nahalat Matei Benei Efraim Lemishpat Kotam. Esta es la herencia de la tribu de los hijos de Efraín, según sus familias. Así que es una declaración de tipo resumen. Pasemos ahora al verso 9. Mencioné que vemos una unión, una unidad
en busca de mantener juntas a todas las tribus. Y era la tribu de José la que era fundamental para mantener esta unidad. Mira el verso 9. Y las ciudades, y estas serían quizá las ciudades aisladas, las ciudades que están algo alejadas. Recuerden, la razón por la que se le menciona aquí es que José es clave para mantener la conexión. Ese es uno de los propósitos de esa tribu. Así que dice que las ciudades aisladas de los hijos de Efraín estaban en medio de la heredad ¿de quién? De los hijos de Manasés. Entonces, hubo algunas ciudades donde tal vez a Efraín se le ordenó asentarse, pero no lo hicieron adecuadamente o quizá lo hicieron de manera muy dispersa y estaban en la heredad que le corresponde a Manasés. Es decir, esta tribu, la tribu de José, tenía territorios dentro de la tierra de Canaán que se extendían desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, pero también alcanzaba la heredad que había sido dada del otro lado del Jordán. Y allí es donde se ubicó parte de Efraín. Es decir, que Efraín también era propietaria de territorios ubicados del lado occidental, con el fin de mantener esta conexión. Noten lo que dice el verso 9. Estas ciudades aisladas de la tribu, o de los hijos de Efraín, estaba en medio de la tribu, del territorio, de los hijos de Manasés. Y estas eran todas sus ciudades y sus lugares de jurisdicción, sus patios, lugares clave que esta tribu mantenía con fines de gobierno. Último verso, el versículo 10. Pero no heredaron, esta es una palabra para tomar posesión, no heredaron a los cananí, o sea, a los cananeos, los que habitaban, ¿dónde? Otra vez, Gaaser. No tomaron posesión de esos cananeos que estaban allí, es decir, de toda esa tierra. Y dice, los cananeos habitaron en medio de Efraín hasta este día. Una porción de ellos no destruyeron, no tomaron posesión de ellos, sino que más bien dice, pero aconteció que estos cananeos llegaron a Mas-Obed, es decir, que tuvieron que trabajar. Ese trabajo se consideraba un tributo, un pago, que tenían que hacer para los hijos de José, con el fin de que les permitieran vivir. Así que se les permitió existir, no fueron muertos ni expulsados, fueron gobernados pero no destruidos, y eran como siervos, esclavos o tributarios para la tribu de José. Y aprendamos una cosa, y con esto cerraré. Existe una gran diferencia entre lo que leemos en la Biblia al respecto de ser esclavos, la esclavitud o ser un siervo tributario, versus la esclavitud en la que normalmente pensamos como abusiva, muy explotadora y opresiva que Dios condena. Lo que vemos en la Biblia es algo muy diferente. Las reglas, las restricciones, por qué se hacía, cómo se hacía. No puedes comparar lo que pensamos de la esclavitud que sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos, que fue algo detestable, o la esclavitud que está en aumento aún ahora mismo en todo el mundo. Eso no puede ser comparado con lo que la Escritura dice aquí. Es algo totalmente diferente con un propósito distinto y reglas diferentes. Quizá un día hablaremos de esa diferencia de la esclavitud, pero hasta entonces, que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos en este estudio. Hasta la próxima vez, que Dios ponga su favor sobre ti. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.